Desde el corazón de antiguos imperios hasta los rincones más remotos de nuestro planeta, las tensiones internacionales y los eventos inesperados que estamos a punto de explorar no solo han redefinido fronteras, sino que también han puesto a prueba la comprensión humana sobre lo que creíamos saber. En un mundo donde las líneas de poder se trazan en arenas políticas y territorios ocultos, cada movimiento tiene consecuencias globales. Lo que hoy parece un pequeño hallazgo o una decisión estratégica podría ser el detonante de algo mucho mayor. Número 1. Graham Hancock y la tecnología perdida. Un renombrado autor y defensor de la arqueología alternativa ha dedicado gran parte de su vida a investigar misterios antiguos que la arqueología convencional ignora o desestima. Uno de sus puntos más controvertidos es la teoría de una tecnología perdida perteneciente a una civilización avanzada que existió hace aproximadamente 12.800 años. Según Hancock, esta civilización fue devastada por un cataclismo global, lo que llevó a la pérdida de sus avances tecnológicos y científicos y a la reescritura de la historia humana tal como la conocemos hoy en día. Este antiguo apocalipsis, como lo describe Hancock, supuestamente borró de la memoria colectiva de la humanidad todo rastro de esta civilización. A pesar de que la evidencia de su existencia sigue siendo escasa, Hancock señala que muchos monumentos antiguos como la Gran Pirámide de Giza o la Esfinge podrían ser rastros de esta cultura. Él argumenta que estas estructuras monumentales muestran un conocimiento de ingeniería y astronomía que estaba muy por delante de su tiempo, sugiriendo que los antiguos egipcios podrían haber heredado este conocimiento perdido de una civilización anterior. En su libro Fingerprints of the Gods, Hancock explora estas teorías y las relaciona con mitos de civilizaciones perdidas como la Atlántida, que en diversas culturas antiguas se mencionan como sociedades altamente avanzadas que fueron destruidas por grandes cataclismos. La narrativa de Hancock ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo, debido a su capacidad para entrelazar la mitología con la historia, desafiando las cronologías establecidas por la arqueología convencional. Según Hancock, los académicos han subestimado la posibilidad de que la humanidad haya alcanzado niveles altos de desarrollo tecnológico mucho antes de lo que se cree. Sostiene que la historia de la civilización es mucho más antigua de lo que la arqueología tradicional ha sugerido, y que catástrofes naturales, como la colisión de un cometa o un cambio climático drástico, podrían haber eliminado casi por completo las huellas de esta avanzada civilización. Estas teorías, aunque fascinantes, han sido fuertemente criticadas por la comunidad científica, que demanda pruebas más concretas. A pesar de ello, Hancock continúa promoviendo la idea de que la humanidad, en un pasado muy distante, poseía conocimientos extraordinarios, los cuales fueron perdidos en un cataclismo que acabó con gran parte de su legado. Para Hancock, redescubrir este conocimiento perdido no solo es clave para entender nuestro pasado, sino también para prepararnos mejor para el futuro. Número 2. La Esfinge y el debate sobre su antigüedad. Es uno de los monumentos más icónicos y misteriosos de la antigüedad. Durante siglos, ha despertado el asombro de arqueólogos, historiadores y visitantes por igual, no solo por su impresionante tamaño, sino también por los misterios que la rodean. Uno de los debates más significativos en torno a la Esfinge es la cuestión de su antigüedad. Tradicionalmente, los egiptólogos han sostenido que la Esfinge fue construida alrededor del año 2500 a.C., durante el reinado del faraón Kefren, de la cuarta dinastía del Imperio Antiguo de Egipto. Sin embargo, esta cronología ha sido desafiada por estudios alternativos que sugieren que el monumento podría ser mucho más antiguo. Uno de los principales defensores de esta teoría alternativa es Graham Hancock, quien, junto con el geólogo Robert Schoch, ha presentado una nueva perspectiva sobre la Esfinge basada en los patrones de erosión visibles en su estructura. Schoch, al estudiar la erosión presente en la Esfinge y su recinto, concluyó que este patrón no puede explicarse únicamente por el viento y la arena, las principales fuerzas erosivas en el desierto. En cambio, Schoch sugirió que la Esfinge muestra signos claros de erosión hídrica, es decir,
que ha sido erosionada por agua de lluvias intensas durante un largo período. La implicación de esta teoría es que la Esfinge habría sido construida en una época en la que el clima de la región de Giza era mucho más húmedo, probablemente antes del cambio climático que transformó el norte de África en el árido desierto del Sahara. Según estos estudios, el período en el que la Esfinge habría estado expuesta a tales lluvias sería miles de años antes de la datación convencional, lo que llevaría su construcción a una fecha mucho más temprana, posiblemente alrededor del año 10.500 a.C. Este argumento ha causado controversia en la comunidad arqueológica, ya que desafía el consenso establecido sobre la historia del Antiguo Egipto. Los defensores de la teoría tradicional, como el arqueólogo Zahi Hawass, argumentan que no hay evidencia suficiente que respalde la idea de que la Esfinge sea anterior al faraón Kefren. Según ellos, las características del monumento, así como su conexión con el complejo funerario de Kefren, indican claramente que la Esfinge fue creada bajo su reinado. Sin embargo, para Hancock y sus seguidores, la Esfinge podría ser una estructura heredada por los antiguos egipcios, construida por una civilización mucho más antigua que poseía conocimientos avanzados de ingeniería y astronomía. Estos conocimientos habrían sido transmitidos a los egipcios. Número 3. La alineación astronómica de la Esfinge. No solo es un monumento impresionante por su tamaño y antigüedad, sino también por su posible conexión con el cosmos. En la investigación de Graham Hancock, uno de los aspectos más intrigantes de la Esfinge es su alineación astronómica. Hancock y otros estudiosos han propuesto que la Esfinge, junto con las pirámides de Giza, está alineada con eventos y cuerpos celestiales importantes, como la constelación de Leo durante el equinoccio de primavera, alrededor del año 10.500 a.C. Esta teoría, conocida como la correlación de Orión, sostiene que las pirámides de Giza están alineadas con las 3 estrellas del cinturón de Orión, mientras que la Esfinge está orientada hacia el este, mirando directamente al sol naciente. Esta alineación no es accidental, según Hancock, sino que refleja un profundo conocimiento de astronomía por parte de los constructores de estos monumentos. De acuerdo con esta teoría, los antiguos egipcios, o una civilización anterior a ellos, habrían diseñado la Esfinge para coincidir con un evento astronómico importante que tuvo lugar hace miles de años. El simbolismo detrás de esta alineación es fascinante. La Esfinge, con su cuerpo de león y su mirada fija hacia el horizonte, podría haber sido una representación de la constelación de Leo, mientras que las pirámides representaban a Orión. Esta correlación entre el cielo y la tierra habría sido una forma de conectar lo divino con lo terrenal, en un intento por reflejar el orden cósmico en la arquitectura. Según Hancock, los antiguos egipcios habrían creído que el poder y la sabiduría de los faraones estaban conectados con las estrellas, y que la Esfinge servía como guardián del conocimiento astronómico. Para muchos arqueólogos convencionales, esta teoría carece de evidencia suficiente, pero sigue siendo una de las hipótesis más intrigantes sobre la función de la Esfinge y su relación con el cosmos. La idea de que una civilización antigua podría haber tenido conocimientos avanzados de astronomía, mucho antes de lo que la historia convencional acepta, es una propuesta que desafía las cronologías establecidas. Aún así, la conexión entre la Esfinge y el cosmos sigue capturando la imaginación de quienes buscan descubrir los secretos ocultos de este antiguo monumento. Si la teoría de la correlación astronómica de la Esfinge es cierta, cambiaría por completo nuestra comprensión de las capacidades intelectuales y espirituales de las civilizaciones antiguas. No solo mostraría un alto grado de conocimiento técnico, sino también una profunda conexión entre los seres humanos y el universo. La Esfinge, entonces, no sería solo un monumento funerario o religioso, sino una representación del universo mismo, grabada en piedra para durar milenios. Número 4. Críticas a la arqueología convencional. Graham Hancock es conocido no solo por sus teorías sobre civilizaciones antiguas y tecnología perdida, sino también por su aguda crítica a la arqueología convencional. En sus investigaciones, Hancock ha cuestionado repetidamente la disposición de los arqueólogos tradicionales para aceptar pruebas que desafíen las cronologías históricas establecidas. En particular, sus teorías sobre la Gran Esfinge de Giza y otras estructuras monumentales
han puesto a prueba los límites del conocimiento aceptado sobre la antigüedad y el origen de estos monumentos. Hancock sostiene que muchos arqueólogos están demasiado apegados a sus interpretaciones tradicionales, lo que los hace reacios a reconsiderar sus teorías cuando se presentan nuevas pruebas. Un claro ejemplo de esto es la resistencia a aceptar la teoría de la erosión hídrica en la Esfinge. Para Hancock, esta negativa a reevaluar los hechos basándose en nuevos estudios impide avances en el entendimiento de la historia humana. En sus críticas, Hancock menciona que la arqueología convencional tiende a descartar descubrimientos o teorías que desafían las narrativas establecidas. Sostiene que se han pasado por alto textos antiguos y mitologías que podrían contener pistas sobre civilizaciones avanzadas que existieron mucho antes de lo que se cree. Según él, muchos documentos y relatos históricos han sido ignorados porque no encajan en el marco temporal tradicional. Esto, argumenta Hancock, es un error que limita la capacidad de los académicos para descubrir la verdadera historia de la humanidad. Un ejemplo notable de esta resistencia es la datación de la Esfinge. A pesar de las pruebas geológicas que sugieren que el monumento podría ser mucho más antiguo, los arqueólogos convencionales se han mantenido firmes en que fue construido alrededor del año 2500 a.C. Hancock ha argumentado que esta actitud es sintomática de un enfoque cerrado, donde la nueva información que podría cambiar radicalmente nuestra comprensión del pasado es desestimada o ignorada. Para Hancock, la arqueología debe adoptar un enfoque más flexible y abierto, donde las nuevas teorías y pruebas puedan ser exploradas sin prejuicios. La arqueología alternativa, a la que él representa, busca precisamente esto: desafiar los límites de lo conocido y considerar la posibilidad de que existan capítulos de la historia aún no descubiertos. Según Hancock, este enfoque podría llevar a descubrimientos significativos, no solo sobre monumentos como la Esfinge, sino también sobre los orígenes de la civilización humana en su totalidad. Número 5. La importancia religiosa y simbólica de la Esfinge. Ha sido, desde su creación, un monumento cargado de simbolismo y significado religioso. Tradicionalmente, se cree que la Esfinge, con su imponente cuerpo de león y su cabeza humana, representaba la fuerza y la sabiduría de los faraones. Este monumento no solo era un símbolo del poder real, sino también un guardián de las tumbas reales que se encuentran en la necrópolis de Giza. El cuerpo de león de la Esfinge, según la mayoría de los estudiosos, simbolizaba la fuerza, el coraje y la majestad del faraón, mientras que la cabeza humana representaba su sabiduría y su capacidad de liderazgo. La Esfinge, entonces, no solo era una figura protectora, sino también una representación de la divinidad del faraón, quien era visto como un intermediario entre los dioses y los humanos. Este rol simbólico hacía de la Esfinge un guardián espiritual de las pirámides, asegurando la paz y la seguridad de los faraones en la vida después de la muerte. Además de su papel protector, muchos estudiosos creen que la Esfinge tenía un importante significado astronómico y religioso. Su orientación hacia el este, donde sale el sol, sugiere una conexión con el dios Ra, el dios del sol, y una de las deidades más importantes del panteón egipcio. Cada mañana, la Esfinge saludaba al sol naciente, lo que podría haber sido parte de un ritual religioso en el que se celebraba la renovación diaria del poder del sol y su relación con el ciclo de la vida. Durante el período del Imperio Nuevo, la Esfinge adquirió aún más importancia religiosa. Los faraones de esta era vincularon la Esfinge con los dioses Maat, la diosa de la verdad y el equilibrio, y Horus del horizonte, una deidad solar que representaba el renacimiento y la continuidad. Estos vínculos reforzaron la imagen de la Esfinge no solo como una figura protectora, sino también como un símbolo del orden cósmico y la eternidad. En esta misma época, se construyeron templos y estelas alrededor de la Esfinge, convirtiendo el área en un importante lugar de culto y peregrinación. Uno de los artefactos más significativos de este período es la Estela del Sueño, erigida por el faraón Tutmosis IV. Según el relato inscrito en esta estela, la Esfinge se apareció en sueños a Tutmosis mientras dormía, prometiéndole el trono de Egipto a cambio de desenterrarla de la arena que la cubría. Este relato destaca la importancia simbólica y religiosa que la Esfinge tenía incluso en esa época,
y cómo su imagen estaba estrechamente ligada al poder divino y real. La esfinge también tiene un lugar importante en la mitología egipcia, donde las esfinges eran representaciones de los faraones en su papel de protectores divinos. Esta combinación de cuerpo de león y cabeza humana era un reflejo de la dualidad del faraón como un ser tanto mortal como divino, destinado a gobernar con la fuerza de una bestia y la sabiduría de un dios. Número 6. Teorías sobre la civilización perdida. Propuestas por Graham Hancock es la posibilidad de que existiera una civilización avanzada antes del antiguo Egipto, cuyos restos están ocultos bajo las arenas de Giza. Esta teoría cobró aún más fuerza tras el supuesto descubrimiento de una cámara secreta bajo la Gran Pirámide, lo que podría indicar que los egipcios no fueron los primeros en desarrollar avanzadas habilidades arquitectónicas y astronómicas en esta región. La historia comienza con un equipo de excavadores locales, que siguiendo las pistas de un antiguo saqueador de tumbas, descubrieron una losa de piedra enterrada profundamente en la arena, que al abrirse, reveló un túnel que conducía a una cámara olvidada. Dentro de esta cámara, las paredes estaban adornadas con inscripciones que no correspondían a ningún estilo conocido de jeroglíficos egipcios. Estos símbolos, según Hancock, podrían pertenecer a una civilización anterior, que poseía un conocimiento superior, tanto en astronomía como en tecnología. En el centro de la cámara se encontraba un misterioso orbe de cristal que, según el relato, emitía un leve resplandor. Al estudiarlo, Hancock y su equipo notaron que las inscripciones en las paredes comenzaban a brillar, proyectando lo que parecía ser un mapa celeste que coincidía con la disposición actual de las estrellas. Este sorprendente hallazgo sugirió que los antiguos arquitectos no solo poseían un conocimiento avanzado de astronomía, sino que también habían dejado mensajes intencionados para las generaciones futuras. Hancock plantea que este tipo de descubrimientos podría reescribir la historia tal como la conocemos. En su teoría, esta civilización avanzada pudo haber influido en el desarrollo de otras culturas alrededor del mundo. De hecho, Hancock ha sugerido en múltiples ocasiones que culturas como la de los antiguos mayas, los sumerios y los propios egipcios pudieron haber heredado sus conocimientos de esta civilización perdida. La idea de que hubo una civilización avanzada antes de las que conocemos es una teoría que, aunque controvertida, ha capturado la imaginación de muchos. Hancock basa parte de su hipótesis en mitologías antiguas de todo el mundo que hablan de grandes civilizaciones destruidas por catástrofes. Mitos como el de la Atlántida o las leyendas de inundaciones universales que aparecen en varias culturas podrían ser reflejos distorsionados de la caída de esta civilización. La comunidad arqueológica, sin embargo, sigue siendo escéptica ante estas afirmaciones. Si bien existen relatos sobre cámaras ocultas bajo la meseta de Giza, las pruebas tangibles de la existencia de una civilización preegipcia siguen siendo escasas. Los arqueólogos tradicionales argumentan que las estructuras de Giza son obra de los antiguos egipcios y que cualquier hallazgo nuevo debe ser interpretado dentro del contexto de su civilización. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, la búsqueda de una civilización perdida continúa. Exploradores, científicos e historiadores siguen intrigados por la posibilidad de que bajo las arenas de Giza, o incluso bajo otros monumentos antiguos, pueda yacer el rastro de una cultura avanzada que existió mucho antes de lo que la historia oficial ha reconocido. Número 7. El mito de la nariz de la esfinge. Uno de los misterios más notorios de la gran esfinge de Giza es la ausencia de su nariz. A lo largo de los siglos, han circulado varias teorías y leyendas que intentan explicar qué sucedió con la nariz de esta icónica estatua. Una de las versiones más populares, aunque desmentida por historiadores, es que las tropas de Napoleón la destruyeron accidentalmente durante su campaña militar en Egipto a finales del siglo XVIII. Sin embargo, esta historia es errónea, ya que existen dibujos anteriores de la esfinge que muestran que ya había perdido la nariz siglos antes de la llegada de Napoleón. Una versión más creíble de los hechos proviene del historiador árabe al-Makrisi, quien escribió en el siglo XV sobre un místico sufí llamado Muhammad Saim al-Dar. Según este relato, en el año 1378, al-Dar
se indignó al ver que los campesinos locales hacían ofrendas a la esfinge, creyendo que esto mejoraría sus cosechas. Para evitar lo que consideraba un acto de idolatría, Aldar decidió desfigurar la estatua, arrancándole la nariz. Esta versión de los hechos ha sido aceptada por muchos historiadores, aunque persisten otras teorías sobre cuándo y cómo perdió la nariz la esfinge. Al observar la esfinge de cerca, los estudiosos han concluido que la nariz fue removida de manera deliberada, utilizando herramientas que dejaron marcas claras en la piedra caliza. Esto descarta la posibilidad de que el daño fuera causado por erosión natural o por alguna catástrofe accidental. Sin embargo, sigue habiendo debate sobre si la nariz fue destruida en la época de Aldar o incluso antes, durante la invasión árabe de Egipto en el siglo VII. Independientemente de cuándo ocurrió el daño, la falta de la nariz ha dado lugar a muchas interpretaciones modernas y ha contribuido a la imagen misteriosa de la esfinge. La ausencia de esta parte esencial de la estatua no solo ha hecho que la esfinge sea más intrigante, sino que también ha llevado a la creación de mitos y teorías a lo largo de los siglos. Muchos visitantes se han preguntado cómo se veía la esfinge en su estado original cuando su rostro estaba completo. Además de la nariz, la esfinge ha sufrido varios otros daños a lo largo de su existencia debido a la erosión, el vandalismo y las restauraciones fallidas. Durante miles de años, ha estado expuesta al viento, la arena y el sol implacable del desierto, lo que ha provocado el desgaste de sus detalles. Sin embargo, la pérdida de la nariz sigue siendo el daño más evidente y comentado por los visitantes. A pesar de este deterioro, la esfinge continúa siendo uno de los monumentos más visitados y fotografiados del mundo. Su enigmática expresión, junto con su estado incompleto, ha capturado la imaginación de generaciones de personas que buscan desentrañar sus secretos. Aunque la verdad sobre lo que le ocurrió a la nariz de la esfinge puede que nunca se conozca con certeza, su ausencia ha añadido una capa adicional de misterio a este icónico monumento, alimentando la fascinación de arqueólogos, historiadores y turistas por igual. Número 8. Erosión hídrica y la antigüedad de la esfinge. Es una de las ideas más controvertidas propuestas por Graham Hancock y el geólogo Robert Schoch. Según ellos, los patrones de erosión visibles en el cuerpo de la esfinge y en el recinto que la rodea no pueden explicarse únicamente por la acción del viento y la arena del desierto. En cambio, sugieren que esta erosión fue causada por fuertes lluvias que habrían caído sobre la esfinge en un periodo mucho más húmedo de la historia de Egipto, lo que llevaría a la construcción de la esfinge a una fecha mucho más temprana de lo que se cree. La implicación de esta teoría es que la esfinge fue construida en una época anterior al Sahara, cuando la región gozaba de un clima más tropical y húmedo. Hancock y Schoch sitúan esta fecha alrededor del 10.500 a.C., lo que significaría que la esfinge es miles de años más antigua que la civilización egipcia conocida, que surgió alrededor del 3000 a.C. Esta teoría, conocida como la teoría de la erosión hídrica, ha sido el foco de debates acalorados entre arqueólogos y geólogos desde que fue propuesta. Los defensores de esta teoría sostienen que las profundas grietas verticales y el desgaste visible en la esfinge no pueden ser explicados por los patrones típicos de erosión eólica, viento y arena. En cambio, señalan que estos daños son más consistentes con la acción prolongada de lluvias intensas. Esto es sorprendente, dado que la meseta de Giza ha sido una región árida durante los últimos 5000 años. Por lo tanto, si la esfinge muestra signos de erosión hídrica, debe haber sido construida en un tiempo en que el clima de Egipto era significativamente diferente. Para Hancock, esto significa que la esfinge fue probablemente heredada por los antiguos egipcios de una civilización anterior que poseía un conocimiento avanzado de arquitectura y astronomía. Según esta hipótesis, los egipcios habrían restaurado y reutilizado la esfinge, pero no fueron sus creadores originales. La teoría de la erosión hídrica ha sido rechazada por muchos arqueólogos convencionales, quienes argumentan que la erosión visible en la esfinge puede explicarse por otros factores, como el desgaste causado por la arena transportada por el viento, las fluctuaciones de temperatura y la actividad humana. Sin embargo, Hancock y sus partidarios siguen sosteniendo que los patrones de erosión no pueden ser atribuidos a estos factores únicamente,
y que los datos geológicos deben ser tomados más en serio. El debate sobre la antigüedad de la Esfinge y la teoría de la erosión hídrica sigue siendo uno de los más emocionantes en el campo de la arqueología. Aunque las pruebas para apoyar una fecha de construcción tan temprana siguen siendo discutidas, esta teoría ha abierto nuevas preguntas sobre el pasado profundo de la humanidad y sobre la posibilidad de civilizaciones avanzadas que existieron mucho antes de lo que la historia convencional sugiere. Número 9. La restauración y conservación de la Esfinge. A lo largo de su existencia, la Gran Esfinge de Giza ha enfrentado múltiples desafíos que han afectado su estado de conservación. Desde la erosión causada por el viento y la arena hasta los efectos del tiempo, este icónico monumento ha requerido varios esfuerzos de restauración a lo largo de los siglos para mantener su integridad estructural y simbólica. Uno de los primeros grandes proyectos de restauración se remonta al año 1400 a.C., cuando el faraón Tutmosis IV desenterró la Esfinge, que había sido parcialmente cubierta por la arena del desierto. El faraón mandó limpiar y restaurar la Esfinge como respuesta a un sueño profético en el que el monumento le prometió el trono de Egipto si despejaba la arena que lo cubría. Como agradecimiento, Tutmosis erigió la famosa estela del sueño entre las patas delanteras de la Esfinge, relatando esta visión y restaurando su vínculo con el poder divino y real. Este evento marcó el inicio de una larga historia de intentos por preservar la Esfinge frente a los elementos naturales. Durante los siguientes milenios, la Esfinge continuó deteriorándose debido a la erosión. El viento y la arena del desierto, junto con las fluctuaciones de temperatura, hicieron que la piedra caliza de la que está hecha la estatua comenzara a desmoronarse. Además, la creciente urbanización de la región cercana y el aumento del turismo a lo largo de los siglos contribuyeron a la degradación de la estructura. En épocas más recientes, durante los siglos XIX y XX, se llevaron a cabo esfuerzos adicionales para restaurar la Esfinge. Uno de los proyectos más significativos tuvo lugar entre 1925 y 1936, cuando el ingeniero francés Émile Barissy supervisó un trabajo extenso para limpiar la arena acumulada alrededor de la Esfinge y añadir bloques de piedra caliza para sostener y proteger su estructura. A pesar de estos esfuerzos, el monumento siguió sufriendo los efectos del tiempo y del clima. En la década de 1980, bajo la dirección del arqueólogo egipcio Zahi Hawass, se iniciaron nuevos trabajos de restauración que se extendieron por varias décadas. Estos trabajos incluyeron la instalación de sistemas de drenaje para reducir el impacto de la humedad subterránea que estaba provocando que la piedra caliza se desmoronara. Además, se reemplazaron bloques de piedra caliza que habían sido añadidos en restauraciones anteriores, algunos de los cuales no eran adecuados para la conservación de la Esfinge. Los restauradores actuales han prestado especial atención a las partes más vulnerables de la Esfinge, como el pecho y las patas delanteras, que están hechas de piedra caliza más blanda y han sufrido un deterioro significativo. Se han añadido bloques de piedra cuidadosamente seleccionados para coincidir con el material original y mejorar la estabilidad del monumento, garantizando su preservación para las generaciones futuras. Si bien algunos críticos han cuestionado la autenticidad histórica de estas intervenciones, la mayoría de los expertos concuerda en que sin estos esfuerzos de restauración, la Esfinge habría enfrentado daños irreparables. La combinación de técnicas tradicionales y modernas ha permitido que el monumento siga siendo una maravilla del mundo antiguo y una fuente de fascinación para millones de visitantes. Número 10. La controversia científica sobre la Esfinge. El debate sobre la verdadera antigüedad de la Gran Esfinge de Giza ha provocado una profunda división entre la arqueología convencional y las teorías alternativas propuestas por investigadores como Graham Hancock y Robert Schoch. Según la mayoría de los egiptólogos, la Esfinge fue construida alrededor del año 2500 a.C., durante el reinado del faraón Kefren. Sin embargo, Hancock y Schoch argumentan que la Esfinge es mucho más antigua, basando su hipótesis en estudios geológicos que sugieren una erosión hídrica en la estructura del monumento. Esta teoría ha desatado una serie de debates entre arqueólogos y geólogos.
mientras que la comunidad científica dominante sostiene que la erosión visible en la esfinge puede explicarse por el viento, la arena y otros factores climáticos del desierto. Schoch y Hancock insisten en que estos patrones son más consistentes con la acción prolongada de lluvias intensas. La implicación de esta hipótesis es que la esfinge habría sido construida en un período en el que el clima de Giza era más húmedo, posiblemente alrededor del 10.500 a.C., mucho antes del surgimiento de la civilización egipcia conocida. Uno de los principales detractores de la teoría de Hancock y Schoch es Zahi Hawass, exministro de Estado para Asuntos de Antigüedades en Egipto. Hawass es una de las figuras más reconocidas en el campo de la egiptología y ha defendido la datación tradicional de la esfinge. Según él, no hay pruebas concluyentes que respalden la idea de que la esfinge sea más antigua de lo que sugieren los estudios arqueológicos tradicionales. En su opinión, los patrones de erosión en la esfinge son el resultado de miles de años de exposición al viento y la arena, y no de lluvias intensas. Otro crítico importante es el arqueólogo Mark Lehner, quien ha dedicado gran parte de su carrera al estudio de la meseta de Giza. Lehner rechaza la teoría de la erosión hídrica y sostiene que la esfinge fue claramente construida durante la cuarta dinastía del Antiguo Egipto, en línea con las tumbas y otros monumentos cercanos. Según él, los artefactos encontrados alrededor de la esfinge, así como su conexión con las pirámides, ubican su construcción en la era de Kefren. A pesar de estas objeciones, Hancock y Schoch han continuado promoviendo su teoría. Uno de los argumentos que utilizan es el de las excavaciones sísmicas realizadas en la meseta de Giza, que sugieren la existencia de cavidades artificiales debajo de la esfinge. Según Schoch, estas cavidades podrían ser cámaras o túneles construidos mucho antes de la era de Kefren, lo que podría respaldar la idea de que la esfinge fue parte de una civilización anterior. Los estudios sísmicos han revelado una cámara rectangular de aproximadamente 12 metros de largo por 9 metros de ancho, debajo de la pata izquierda de la esfinge, lo que ha llevado a algunos investigadores a especular que este espacio podría contener artefactos o registros de una civilización avanzada anterior a los egipcios. Aunque esta teoría ha sido recibida con escepticismo, ha generado un renovado interés en la exploración de los secretos ocultos de la esfinge. El debate sobre la edad de la esfinge refleja un conflicto más amplio en la comunidad arqueológica. El enfrentamiento entre las teorías tradicionales y las ideas alternativas que desafían la cronología establecida de la civilización humana. Mientras que algunos académicos descartan las teorías de Hancock como pseudociencia, otros creen que su enfoque puede llevar a nuevos descubrimientos que cambien nuestra comprensión del pasado.